Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar acerca del servicio del reino. Ya hemos dicho que la Besorá de Mordejai se centra en el aspecto del Salvador esclavo. Por ese motivo está centrada en el servicio y este es el punto central del reino. Toda la constitución del reino se basa en el servicio. He leído muchos análisis acerca de lo que la constitución del reino es, pero la gran mayoría siempre se concentra en cambios sociales cuando la centralidad está en transformarnos en servidores. Entonces Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de los otros, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las primeras dos secciones de las Buenas Nuevas de Mordejai tratan del comienzo de las Buenas Nuevas y la iniciación del Salvador esclavo. Esto está en el capítulo 1, los pasuquín del 1 al 13, y del ministerio del Salvador esclavo, cuyo fin es propagar las Buenas Nuevas de reconciliación. Ahora veremos que este servicio incluye 5 asuntos: predicar las buenas nuevas, enseñar la verdad, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y limpiar leprosos. Y todo esto va desde los pasuquín del 14 al 45. Vamos a ver el punto 1, la proclamación de las buenas nuevas. Se lleva a cabo en una región despreciada. Después que encarcelaron a Yahanan, Yeshua vino a Galilea proclamando las buenas nuevas de Elohim. El encarcelamiento de Yahanan era señal de que las buenas nuevas habían sido rechazadas, especialmente en la región de Judá. Así que, como ya vimos, el Salvador esclavo abandonó esa región y se volvió a la región menospreciada, Galilea de los gentiles, para llevar a cabo su servicio evangélico. Según Mordejai 1.14, Yeshua vino a Galilea proclamando las buenas nuevas de Elohim. La proclamación del Salvador esclavo tenía como fin anunciar las buenas nuevas de Elohim a las personas miserables que estaban cautivas. El propósito de su enseñanza, que va de los pasuquín 21 y 22, lo encontramos en iluminar con la luz divina de la verdad a los ignorantes que estaban en tinieblas. Su proclamación supone una enseñanza y su enseñanza implica una proclamación. Esto fue lo primero que hizo en su ministerio y también era la estructura total de su servicio evangélico. Desarrollar entonces la destreza para enseñar las buenas nuevas. Lo primero que hizo Yeshua en su servicio evangélico fue proclamar estas buenas nuevas. Como ya dijimos, su proclamación siempre incluía enseñanza y su enseñanza implicaba la predicación, lo cual muestra algo importante respecto a la actual predicación de las buenas nuevas. Muchos santos tienen el deseo de predicar, anhelan presentarle las besorot a sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de clase, colegas, pero muchos han tenido la experiencia de no saber qué decir en el momento de predicar. Esto se debe a que no han desarrollado la destreza de enseñar las buenas nuevas, a pesar de tener el deseo de predicarlas. Si no sabemos enseñar, no podremos hacerlo, predicar eficazmente. La predicación de la Besorá depende de la enseñanza. Insto a todos los santos que son fieles al Adón en su restauración a que no solo aprendan a edificar, a predicar las buenas nuevas, sino también a edificar, que aprendan a enseñar las buenas nuevas. Estas son dos de las funciones que nuestro Adón dio a la congregación, junto con los evangelistas, los pastores y los profetas. Por ejemplo, tal vez haya personas que hablen de Elohim de la siguiente manera: amigos, en el universo existe un solo Elohim verdadero y no hay Elohim aparte de él. Todo lo que afirme ser Elohim es falso. El Elohim que nosotros adoramos es el Elohim verdadero. Esta manera de hablar de Elohim es muy limitada, ¿sí? Predicar así no enseña a los demás acerca de Elohim. Presento esto como un ejemplo de lo necesario que es desarrollar la destreza de enseñar las buenas nuevas
y predicarlas. Así que me gustaría animar a los ancianos de las congregaciones, a las personas que están más trabajadas, a dedicar tiempo y energía para profundizar en la palabra y ayudar a los santos a que aprendan las verdades de la Besorá y cómo presentarlas a los demás. Primero, los santos mismos deben aprender las verdades, luego necesitan adquirir la destreza para presentárselas a otros. Porque recuerden, somos llamados a ser discípulos, por lo tanto necesitamos ser discípulos primero, pero necesitamos hacer más discípulos. Las reuniones de la congregación local deben ser reuniones que lo incluyan todo. La congregación, hablando espiritualmente, es un hogar, un restaurante, un hospital, un hotel, un gimnasio y también una escuela. En cuanto a la necesidad de desarrollar la destreza de enseñar las buenas nuevas, algunas reuniones de la congregación deben ser clases de instrucción, ciertamente. En estas reuniones los santos pueden ser ayudados a conocer la verdad y presentarla. El camino de la restauración del Adón es angosto, y ya que es angosto, sabemos que muchos no quieren tomarlo, pero es daño sobre sus propias cabezas, porque no entrarán en el reino. Pero en piedras vivas, instamos a todas las piedras a pasar de muerte a vida, a ser trabajadas por el Ruach, clavar su carne en el madero día tras día, disponerse a convertirse en siervos del reino, trabajadores y edificadores. Debemos esforzarnos, como pidió el Adón, y si los santos que actualmente están en la restauración del Adón son adiestrados debidamente, podrán presentar la verdad en su vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en sus vecindarios. Serán aptos para predicar al enseñar y podrán enseñar al predicar donde sea que se encuentren. Si hacemos esto, nuestra predicación será muy eficaz, ayudaremos a muchos a no perderse y además estaremos llenando nuestras lámparas. La mayor parte de la predicación cristiana no ha sido efectiva ni fructífera. Esto se debe a que la predicación de algunos carece de contenido. Al hablar con las personas debemos tener algo vivo que presentarles. Si vamos a darle de beber a alguien, no podemos ofrecerle un vaso que contenga solo unas gotas de agua. Debemos darle un vaso lleno hasta el borde de agua fresca. En verdad, nosotros somos llamados a llevarles agua viva. ¿Sí? Este ejemplo nos muestra que necesitamos ser llenos de las riquezas divinas a fin de que al hablar con las personas podamos impartírselas. Nadie puede dar algo que no tiene. A pesar de tener las riquezas, muchos igual no saben cómo presentárselas a los demás. Nuestra intención no es venderlas, sino ofrecerlas gratuitamente, pero es posible que no sepamos cómo hacerlo. Si nos ponemos a discutir con alguien porque nos acusan o porque están buscando contiendas o debates, estaremos perdiendo el tiempo. Traten de dejarles alguna joya y si no aceptan, retírense. En lugar de discutir con las personas, debemos entregarles los diamantes de la verdad unos tras otros. Tal vez en algún momento los tomen. Estoy consciente de que a muchos santos les encantan los entrenamientos, que disfrutan de los mensajes, de los estudios de vida, pero es posible que solo tengan una idea general de lo que contienen dichos mensajes y que el contenido verdadero no esté forjado en ellos. Cualquier verdad que realmente esté forjada en nosotros, seremos aptos para presentarla en una breve conversación, quizá durante el descanso de 5 minutos en el trabajo. Pero si tenemos dudas acerca de ciertas cosas, evitaremos hablar. Se necesita tanto la predicación como la enseñanza. En el mismo principio, cuando enseñamos la verdad, también debemos predicar. No debemos enseñar conforme a la letra muerta, o sea, presentar meras doctrinas. Nuestra enseñanza debe llevarse a cabo de manera viviente. Por ejemplo, si estudiamos el nacimiento virginal de Mashiach solo doctrinalmente, este estudio impartirá muerte, primero a nosotros y después a los demás. Nuestra enseñanza debe incluir una predicación viviente. Cada vez que enseñemos a otros un pasuk de las Escrituras, debemos también predicarles. Al mismo tiempo que enseñamos la palabra santa, también debemos proclamar las buenas nuevas. Es para eso que está la palabra. Esto mismo hacía el Adón en la Besorá de Mordejai. Siempre que predicaba, enseñaba, y cada vez que enseñaba, predicaba. Combinar la enseñanza y la predicación es maravilloso. Los seres humanos caídos necesitan oír la predicación de las buenas nuevas y la enseñanza de vida al mismo tiempo. Qué terrible es la ignorancia que existe entre las personas caídas acerca de Elohim y sus intereses. Ellos no saben, ni conocen, ni entienden lo que Elohim pretende de ellos y por eso se alejan de él.
Muchos lo consideran un Elohim demasiado exigente. No entienden que a él no le interesa tener esclavos que obedezcan. Le interesa tener hijos que obedecen por amor al Padre. Consideren su propia experiencia. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos para que adquieran un buen comportamiento? Sin embargo, la meta no es que el hijo obedezca porque le conviene, para no ligarla o para obtener algún beneficio, sino que lo que el padre quiere es que su hijo lo obedezca porque lo ama y confía en él. Nuestro Padre también. A pesar de que nuestra sociedad da énfasis a la importancia de la educación, las personas permanecen ignorantes en cuanto a la verdad divina. No conocen a Elohim, no saben el significado de la vida humana, ni saben de dónde vienen ni a dónde van. En su ignorancia se entregan a las lujurias de la carne y a los placeres mundanos. Por esta razón, las personas necesitan la enseñanza apropiada de la palabra de Elohim, la enseñanza que las iluminará. El Adón Yeshua, como esclavo que servía a Elohim, predicaba las buenas nuevas, enseñaba la verdad a las personas que yacían en la ignorancia y en tinieblas. La congregación, como continuación del Adón, como su aumento, como su expansión que somos y su extensión actual, debe hacer lo mismo hoy. Somos su cuerpo levantándose, su extensión sobre la tierra. Debemos predicar las buenas nuevas y enseñar la verdad a las personas caídas que yacen en tinieblas. Las buenas nuevas y el reino. Se ha cumplido el tiempo, se ha acercado el reino de Yahweh. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El reino de Elohim es el gobierno, el reinado de Elohim, con todas las bendiciones y un deleite completo. Es la meta de las buenas nuevas de Elohim y de Yeshua HaMashiach, y también debe ser la nuestra. Es una creencia común y repetida en los círculos cristianos que para entrar en el reino las personas deben arrepentirse de sus pecados y creer en las buenas nuevas para que sus pecados les sean perdonados. Sin embargo, esa declaración es únicamente verdadera para la salvación, como dice ahí, no da entrada al reino. Es necesario que los que deseen entrar sean regenerados activamente. Acá volvemos al viejo punto de la mala comprensión de lo que normalmente se traduce como nacer de nuevo, que para nuestras vidas prácticas debe entenderse como ser engendrados de lo alto y estar siendo gestados. Estas cosas ya las fueron explicadas en el capítulo 4 de esta misma serie. Todos los que creen en Mashiach pueden participar del reino de la era de Sukkot para disfrutar a Elohim en la justicia, la paz y el gozo que tenemos en el Ruach HaKodesh, si en verdad se someten a la regeneración de sus vidas. Pero cuidado, el Adón mismo avisa que no todos los que clamen por su nombre y digan Adón, Adón, entrarán en el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros mismos entendamos esas condiciones para que las apliquemos en primer lugar a nuestras vidas y para que podamos ayudar a otros, no sea cosa que todos se queden parados en la puerta mientras que el Adón les dice, nunca los conocí. Este reino llegará a ser el reino de Mashiach y de Elohim, y los creyentes que venzan lo heredarán y lo disfrutarán en la era del reino venidero para reinar con Mashiach por 1000 años. Durante el milenio, los vencedores, y vencedor implica que ha corrido una carrera y ganado un premio, no que han obtenido una entrada gratis, señores, enseñarán justicia a las naciones de la tierra y todos aprenderán. Este será el reino de Mashiach durante el milenio, con el propósito de traer este reino. Y Yeshua decía a las personas que se arrepintieran y creyeran en las buenas noticias. O sea que hay pasos para dar. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Según se emplea en el Pasuk 15 del primer capítulo de Mordejai, la palabra arrepentirse significa cambiar de modo de pensar, es decir, cambiar de modo de vida. Arrepentirse es tener un cambio semejante, que haya un real y visible cambio de rumbo en nuestras vidas. Por supuesto, en la dirección que el Ruach indica. El mensaje del arrepentimiento hoy tiene dos blancos. Los incrédulos que necesitan arrepentirse de todos sus pecados para aceptar a Mashiach en primer lugar. Y los creyentes débiles a fin de que despierten de su letargo, se arrepientan de su tibieza y regresen al camino de la vida. En ambos casos se trata de arrepentirnos de habernos olvidado de Elohim. Por eso arrepentirnos implica cambiar el rumbo equivocado, sean incrédulos, sean creyentes
creyentes descarriados. Este fue el mensaje de Yahanan, el inmersor, y se lo estaba dando a supuestos creyentes. Y tenemos que volvernos a Elohim completamente y en todo aspecto para que se cumpla el propósito que él tenía al crear al hombre. El Adón, en su predicación, decía a la gente que se arrepintiera y creyera en las buenas nuevas. El arrepentimiento se produce principalmente en la mente, mientras que la acción de creer sucede principalmente en el corazón. Dice Romanín 10, si confiesas con tu boca que Yahshua es el Adón, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Por eso necesitamos la fe que solo procede de Elohim, para que podamos creer y no únicamente ser convencidos. Los que aceptan a Mashiach porque se convencen mentalmente de la verdad de los argumentos, pero no tienen fe verdadera, enseguida tropiezan, porque no tienen raíces, dice el Adón. Creer bíblicamente es Shema, creer y obedecer en consecuencia, y es unirse al objeto en el que se cree y recibirlo en nuestra vida. Creer en las buenas nuevas es creer principalmente en Yahshua, y creer en él equivale a entrar en él por la fe y recibirle. Todas estas cosas les voy dejando los links para que vayan y miren. Para entrar en una unión orgánica con él, esto es necesario. Si quieren tener una verdadera relación con Mashiach especialmente, pero también con cualquier persona. Semejante fe en Mashiach nos la da el propio Elohim, ¿sí? Por la palabra de la verdad de las buenas nuevas que escuchamos, dice Romanillín, Efesillín también. Esta fe nos introduce en todas las bendiciones de las buenas nuevas. Por lo tanto, es preciosa para nosotros. El arrepentimiento debe preceder a esta fe preciosa que nos permitirá entrar. Elohim detecta el verdadero arrepentimiento, el que nace del corazón y no de la mente que razona, y derrama la fe necesaria para avanzar. Creer es recibir al Salvador esclavo, no solo para obtener el perdón de los pecados, como dice Maasé, sino también para ser regenerado, como dice Kefá, a fin de que los que así crean lleguen a ser hijos de Elohim, como dice Yahanan, y miembros de Mashiach, como dice Shaul en Efesiim, en una unión orgánica con Elohim, como dice Matías. Las buenas nuevas de Yahshua HaMashiach, las buenas nuevas de Yahweh, las buenas nuevas del reino de Yahweh. En Mordejai 1.15, el Adón específicamente predicó que debemos creer en las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas de Yahshua HaMashiach, el hijo de Elohim, sí, las buenas nuevas de Elohim y las buenas nuevas del reino de Elohim. Yahshua, el hijo de Elohim, con los procesos por los cuales pasó la encarnación, la muerte en el madero, la resurrección y la ascensión, y con su obra redentora completa, es el contenido de las buenas nuevas. Y esto aparece en diferentes citas en las Escrituras. Por lo tanto, las buenas nuevas giran en torno a él. La Besorá fue planeada, prometida y llevada a cabo por Elohim. Y es el poder de Elohim para salvación a todos los creyentes, como dice Romanillín, a fin de que sean reconciliados con él y regenerados por él para ser sus hijos, para disfrutar todas sus riquezas y bendiciones como herencia. Por lo tanto, son las buenas nuevas de Elohim quien introduce a los creyentes en la esfera del gobierno divino para que participen de las bendiciones de la vida divina en el reino divino. Por lo tanto, también son las buenas nuevas del reino de Elohim. Por eso su contenido es el mismo que del Berij Hadashah con todos sus legados del Tanaj. Cuando creemos en este evangelio, heredamos a Elohim como nuestra porción eterna, ¿sí? Y eso incluye la redención, la salvación y la vida divina con todas sus riquezas. El segundo punto que realiza el Salvador esclavo es que enseña la verdad. Entraron en Kefarnahum y luego en el Shabbat entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la sinagoga, el Adón Yahshua enseñaba al pueblo con autoridad. Cuando el hombre cayó en pecado, rompió la comunión que tenía con Elohim y como resultado quedó sumido en la ignorancia respecto al conocimiento de Elohim, lo cual primeramente produjo las tinieblas y luego la muerte.
Yeshua vino como la luz del mundo a Galilea, tierra de las tinieblas, a fin de alumbrar al pueblo asentado en sombra de muerte. La enseñanza liberó la palabra de luz para alumbrar a los que estaban en la oscuridad de la muerte, a fin de que recibieran la luz de vida. Ya vimos que lo primero que hizo Yeshua en su servicio evangélico fue predicar las buenas nuevas. Lo segundo que hizo en su servicio a los hombres caídos fue llevar a cabo esta enseñanza para hacer que el pueblo saliera de las tinieblas satánicas y entrara a la luz divina. No alcanza con informar de las cosas a la gente, es necesario enseñarles para que apliquen esas verdades. Esto muestra que cuando el Adón Yeshua anduvo por Galilea, él era una gran luz que resplandecía en las tinieblas e iluminaba a los que estaban asentados en región y sombra de muerte. En particular, lo que brillaba como una gran luz era la enseñanza de Yeshua. Cada palabra que salía de su boca era iluminadora. Así que mientras se enseñaba a la gente, la luz los iluminaba. De esta manera, los que yacían en tinieblas fueron iluminados por la enseñanza del Adón. Según Mordejai, en el Pasuk 22, los que estaban en la sinagoga se admiraban, dice, de la enseñanza del Adón y decían que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas, quienes se habían nombrado a sí mismos y quienes por sí mismos enseñaban conocimiento vano o superficial, no tenían la autoridad ni el poder. Pero el esclavo autorizado por Elohim, quien por medio de Elohim mismo enseñaba realidades, no solo tenía poder espiritual para sojuzgar al pueblo, sino también la autoridad divina para someterlo al reinado divino. En tercer lugar, echa fuera demonios. Después encontramos entonces este caso de la expulsión. Un hombre con ruaj inmundo gritaba y el Adón lo reprendió. Dice del 23 al 28. En ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Elohim. Yeshua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó con voz fuerte y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos se les ordena y lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de la Galilea. Este espíritu inmundo no era un malaj caído, sino un demonio. ¿Sí? Un espíritu incorpóreo de uno de los seres vivientes que existieron en la era preadámica, que fueron juzgados por Elohim cuando se unieron a la rebelión de Hasatán, cosas que se estudiarán en otro lugar. Los malajim caídos operan con Hasatán en el aire y los espíritus inmundos, o sea, los demonios, se mueven con él en la tierra. Ambos operan en el hombre de modo maligno a favor del reino de Hasatán, del reino de las tinieblas. El hecho de que los demonios posean a las personas significa que Hasatán usurpa al hombre, a quien Elohim creó para su propio propósito. Yeshua, quien vino para destruir las obras de Hasatán, expulsó esos demonios de las personas poseídas para que fueran libradas de la esclavitud de Hasatán, de la autoridad de las tinieblas de Hasatán y puestas en el reino de Elohim. Esto fue lo tercero que cumplió el Salvador como parte del servicio que rindió Elohim. En este evangelio se relatan 5 casos que muestran eso en diferentes capítulos. Capítulo 1, el 5, el 7, el 9 y el 16 de Mordejai hablan de casos de expulsiones demoníacas. Mordejai acá en el 27, en el paso 27, dice que todos se asombraron porque veían su autoridad aún sobre los demonios. Este pasuk no habla del poder del Adón, sino de su autoridad, por la cual echó fuera al demonio. Al llevar a cabo el servicio evangélico, Yeshua tenía la autoridad divina no solo para enseñar, sino también para echar fuera demonios. Hasatán es insidioso y procura poseer a las personas de diferentes maneras. Puede poseer a las personas de países altamente civilizados, así como de países incultos, porque en la esencia de todo ser humano está la ansia de poder, dinero, placer, etc. Por lo tanto, Hasatán utiliza diferentes medios para poseer a la gente, incluso en la nación más culta de la actualidad.
Por esto, al predicar las buenas nuevas, no solo debemos enseñar debidamente, sino que también debemos echar fuera a los demonios, es decir, las cosas que Satán usa para poseer a las personas. Para recibir esta autoridad se requiere el camino de la santificación. Sin embargo, muchos creyentes creen que ellos ya tienen la autoridad, así como que creen que ya son reyes, sacerdotes, que ya nacieron de nuevo, en fin. Y se dan con las de narices contra los poderes cósmicos, les va bastante mal. Si queremos hacer esto, tenemos que realizar el camino de santificación, limpiándonos nosotros primero de todo punto de apoyo en el que podamos ser acusados, y llevar una vida sometidos al Adón para poder saber qué, cómo, cuándo y dónde hacer y expulsar, como hacía Yeshua. El propio Yeshua no expulsó todos los demonios que lo rodeaban, y nosotros tampoco debemos actuar irreflexivamente. La promesa que para muchos expulsar demonios es un asunto que les da la impresión de el problema es que para muchos expulsar demonios es un asunto que les da la impresión de tener poder, cuando en verdad es simplemente una cuestión de estar bien parados delante del Adón y recibir la autoridad. Por este motivo, esta falta de posición, tantas expulsiones fallan y a menudo empeoran la situación. Una vez que recibimos el poder y la autoridad, nuestra predicación y enseñanza conllevarán el poder que echará fuera el elemento con el cual el enemigo posee a las personas. Necesitamos el poder para echar fuera el elemento satánico que usa el enemigo para poseer a las personas en los países modernos de la actualidad. Satán, que es la serpiente insidiosa, es muy astuto, sabe usar métodos modernos para poseer a la gente. En un país inculto tal vez use un método inculto, pero en un país culto y moderno usará medios modernos y cultos para usurpar a las personas. Por ejemplo, en las sociedades más prominentes, Satán posee a las personas por medio del intelecto, la tecnología y los supuestos avances de la sociedad, el racionalismo. De manera que si queremos alcanzar a esas personas con el mensaje de la salvación, necesitamos primero derribar sus falsas creencias. También debemos hacer lo mismo con los más incultos y derribar sus miedos, que normalmente se apoyan ahí las cosas. Sin embargo, tampoco es asunto de concentrarse en estos puntos. No somos llamados a predicar los males del sistema satánico, sino que el reino está cerca. Echar fuera demonios, por lo tanto, es el tercer aspecto del contenido de las buenas nuevas. El cuarto es que sana a los enfermos. Vemos la sanidad efectuada por el Adón. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacob y Hanan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Enseguida le hablaron a ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó y se le quitó la fiebre y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían a todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y fue proclamado en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echando fuera los demonios. En el pasuk 31 vemos que el Adón se acercó a la suegra de Simón y la levantó y la fiebre la dejó. Según el pasuk 34, él sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. La enfermedad resulta del pecado y es una señal de la condición anormal del hombre delante de Elohim a causa del pecado. Este es un punto sobre el cual no me cansaré de hacer énfasis porque hemos sido terriblemente engañados por el sistema satánico con su farmacia hechicera a creer que las enfermedades tienen causas naturales como virus, bacterias, gérmenes y otros bonitos disfraces para llamar a los demonios a los que nuestra desobediencia les da el derecho de entrar en nuestros cuerpos y devorarnos. La cuarta cosa que hizo el Salvador esclavo como parte de su servicio evangélico para rescatar a los pecadores entonces fue sanar física y espiritualmente su condición enferma y restaurarlos a la normalidad para que sirvieran. En este evangelio se narran 9 casos que son ejemplos de este tipo de curación. Todos los seres caídos, todos los seres humanos caídos están enfermos. Muchos lo están físicamente, pero todos están enfermos espiritualmente. Y han perdido el conocimiento del por qué están enfermos, dado que todos se han alejado de Elohim, pero el asunto consta en las Escrituras.
Pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y leo solamente las referentes a las que están, a las enfermedades. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre, inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmohecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Yahweh te herirá con la inflamación de Mizraim, con hemorroides, ampollas y picazón de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Yahweh te afligirá en las rodillas y los muslos con una severa inflamación de la que nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Todas estas maldiciones te caerán, te seguirán y te alcanzarán hasta que quedes eliminado porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre. Esto está en Devarim, capítulo 28. Por esta razón debemos aprender a predicar las buenas nuevas y enseñar la verdad como médicos del reino. No hablo de concentrarse en la sanidad para montar shows. Si no han entendido los pasos que vienen arriba, vuelvan a leerlos. La enfermedad es consecuencia de la desobediencia. De manera que no hay magia ni milagro que la quite sin el arrepentimiento y liberación del perdón. Una vez más, aunque Yeshua sanó a muchos, tampoco los sanó a todos. Él sabía a quiénes debía sanar porque nada hacía sin el Padre. Muchos pasaron a su lado, pero Él no los curó, ni tampoco expulsó todos los demonios. Estamos aquí para ejecutar el plan de Yeshua, que es el comandante que está realizando la obra de Yahweh a través de su cuerpo, que somos nosotros. Porque el Padre le dio toda autoridad y Él nos la da para que como expresiones de su cuerpo hagamos las cosas mayores que estas. La sanidad no es un acto de magia, es fruto de la fe de la persona en aquel que lo sana. En varios lugares de la Besorá leemos cosas como y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, por ejemplo. Sin fe es imposible agradar a Elohim. No se recibirá el perdón de los pecados y la enfermedad continuará siendo dueña y señora. Y los demonios también. Actualmente, entre los que integran el movimiento pentecostal, se hace mucho hincapié en la sanidad milagrosa, la sanidad física sobre todo, pero el punto es que la expresión física es resultado de la situación interior espiritual. De la misma manera que si vemos a una persona cubierta de llagas, sabremos que su interior está funcionando muy mal, necesitamos establecer la relación más correcta. La persona enferma está exteriorizando su situación espiritual interna. De manera que nosotros, que no tenemos al Ruach sin medida, como lo tuvo Yeshua, y que estamos aprendiendo a andar en obediencia a nuestra cabeza y hacer con él lo que él hizo con el Padre, debemos sujetarnos al hecho de que lo que necesitamos, lo que necesitamos para traer sanidad a las personas es una enseñanza completa, junto con la predicación de la verdad como vimos hasta ahora. A veces incluso deberemos expulsar demonios, si fuera el caso, luchar contra brujas y hechiceros, las huestes humanas que trabajan al servicio del reino de las tinieblas, llevando víctimas a sus verdugos. Nosotros debemos preocuparnos más por la sanidad espiritual. Los santos de las congregaciones deben estar equipados de tal manera que al predicar y enseñar suministren a las personas la medicina espiritual a fin de que éstas se sanen espiritualmente. Esa medicina nos es entregada a través de recibir a Yeshua y andar en su camino. No alcanza con recibir a Yeshua únicamente. Lo siento mucho. Yeshua nunca sanó a nadie que el Padre no le indicara que tenía la suficiente fe como para continuar en el camino después del milagro. Pero él realizaba señales además porque estaba cerrando muchas brechas, reparando muchos daños y pintando muchos cuadros también, ¿no es cierto? Yeshua no pagó todo en el madero, gran parte de su ministerio fue también pagos y reparaciones de viejas injusticias y eso lo hizo durante su vida. Según Mordejai, en el Pasuk 32, en la tarde, el Adón sanó a muchos que estaban enfermos. Luego, temprano por la mañana, el día siguiente, se fue a un lugar desierto y allí oraba para tener comunión con Elohim, buscando la voluntad y el beneplácito de Elohim con respecto a su servicio evangélico. Se levantó muy de madrugada, todavía de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Él les respondió, vamos a otra parte entre los poblados vecinos, para que proclame también allí, porque para esto he venido.
Yeshua no desempeñó el servicio evangélico solo, independientemente de Elohim, ni conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad y el beneplácito de Elohim, siendo uno con Elohim para cumplir su propósito. No hizo lo que quiso, sino lo que le fue indicado. Así también debemos andar nosotros buscando en todo la aprobación de nuestra cabeza antes de hacer las cosas. Nosotros no somos la cabeza, somos el cuerpo y tenemos que ser el pueblo. Amén. Como esclavo de Elohim, Yeshua sirvió a Elohim en su evangelio, no para llevar a cabo su propia voluntad, ni lo que proponía la gente, sino la voluntad de Elohim, quien lo había enviado. Quinto punto, limpia al leproso. Vino donde él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua, lleno de compasión, extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al momento se le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió después de amonestarlo y le dijo, mira, no le digas nada a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moshe para tu purificación, para que les conste. Pero cuando el hombre salió, comenzó a proclamar ampliamente y a difundir la noticia, de modo que Yeshua ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Un leproso representa la situación de muerte de la humanidad. Ya hemos hablado del asunto, la Zaraat no tiene nada que ver con la lepra moderna. La Zaraat de las Escrituras es una enfermedad que solo Elohim transmite a determinados hombres y que únicamente Él puede limpiar. De la misma manera, ¿sí? La Zaraat representa la condición de muerte del hombre espiritualmente. Ese es el cuadro que, para lo cual es utilizada y solo puede ser resuelta por Mashiach mismo. Por eso siempre que vemos casos sobre la lepra se habla de limpiar y no de sanar. Según la ley, un metzorá, es decir, un leproso, debía ser aislado del pueblo a causa de su inmundicia y nadie lo podía tocar. Esto está en Vayikra. Esto es un retrato de la humanidad, aunque no se ve, la humanidad no se ve a sí misma porque es ciega, ¿no? Pero ha sido puesta realmente fuera del campamento por causa de su contaminación de muerte. Según los ejemplos que se ven en las Escrituras, la lepra es el resultado de la rebelión y la desobediencia. Los judíos la relacionaron con la murmuración, y aunque no está fuera de lugar, la murmuración surge de la rebeldía, en verdad. Miriam murmuró porque fue rebelde y no al revés. La rebeldía surgió de su corazón mucho antes de que ella abriera su boca. Este es el punto que nuestro Adón quiere siempre, que señalarnos. El pensamiento de odio termina matando. Por eso el pecado está a la puerta, a ti te corresponde dominarlo. Usa tu madero, día tras día. A los ojos de Elohim, todos los seres humanos caídos han quedado leprosos a causa de su rebelión. Debido a que la lepra aislaba a su víctima de Elohim y de los hombres, limpiar al leproso indica restaurar al pecador a la comunión con Elohim y con los hombres. Esta fue la parte culminante del servicio evangélico de Yeshua, según consta en este capítulo. Yeshua, lleno de compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al momento se le desapareció la lepra y quedó limpio. Solo el toque divino puede curar la condición de muerte de la humanidad. Solo el toque de la vida puede destruir la muerte. El Adón Yeshua fue movido a compasión. La compasión y buena voluntad de Yeshua, las cuales provenían de su amor, eran queridas y preciosas para el leproso que estaba sin esperanza. El Adón extendió su mano y tocó al leproso, demostrando claramente que él era el Mashiach. Cualquier otro hombre habría quedado contaminado solo por tocar a un metzorá, pero él lo limpió. Y la Zaraat desapareció al instante, porque la Zaraat no es una enfermedad como las que tenemos, como ya he dicho, es una enfermedad de origen divino que solo Elohim puede reparar. No habla de una condición de deterioro, sino del proceso de la muerte en el ser humano. Deben impresionarnos profundamente los 5 asuntos que comprenden el servicio evangélico de Yeshua, que incluyen los que mencionamos, ¿no es cierto? En resumen, solo para ver el proceso. Predicar para anunciar las buenas nuevas de la reconciliación, enseñar para iluminar las tinieblas, expulsar demonios para traer sanidad física, expulsar también el dominio satánico, limpiar a los leprosos para restaurar al pecador en la comunión con Elohim y con los hombres. Qué obra tan maravillosa y excelente. No eran solamente pequeños actos de magia, ¿verdad? En nuestra predicación de las buenas nuevas, nosotros también debemos estar preparados para predicar, enseñar, echar fuera demonios, sanar y limpiar.
Si nuestra predicación es débil, quizá algunos se salven, pero tal vez no sean limpios. Es posible que sean salvados al ser perdonados de sus pecados, pero quizás no sean limpios de la naturaleza contaminadora del pecado. Por lo tanto, debemos examinar detenidamente el hecho de que el servicio evangélico del Adón concluya con la limpieza de un leproso. El Adón predicó, enseñó, echó fuera demonios, sanó enfermos y, por último, limpió al leproso. Esta limpieza es la máxima consumación del contenido del servicio evangélico del Adón. Y lo mismo y más estamos llamados a hacer, porque somos su cuerpo. Bien. Habiendo terminado, se damos por encerrada la charla y en breve nos reunimos para hablar acerca de estas cosas. Shalom a todos, hermanos.